¿Existe el maltrato a nuestros mayores? ¿De verdad existe? ¿Nos portamos realmente como se merecen? ¿Tienen bueno, pues unos años ya avanzados buenos o no? Para hablar de este asunto nos acompaña Bárbara Nosti, directora de la Residencia de Mayores Parque Gavilanes de Toledo. Gracias por venir aquí. Gracias a vosotros. Es un placer. También nos acompaña Mar Recolea, psicóloga de la Clínica Polmar de Toledo. Gracias una vez más, Mar, por acompañarnos. Y por último, Gregorio Gómez Bolaños, director provincial de Toledo de Bienestar Social. Bienvenido, gracias por estar en Estando Contigo. La primera pregunta va para usted, Gregorio. ¿Los mayores, nuestros mayores, reciben el trato que se merecen? Yo creo que en general sí. Yo creo que la situación de las personas mayores, yo creo que en general ha mejorado bastante. Yo creo que se vive más años. Yo creo que la esperanza de vida ha aumentado muchísimo. Ahora mismo tenemos una esperanza de vida en Castilla-La Mancha de 83 años, cuando hace 40 años la esperanza de vida era de 9 años menos. Es decir, se vive más y yo creo que se vive mejor. Es verdad que siempre se pueden presentar situaciones que sean un poco más de abandono o desatención, pero en general yo creo que los mayores en Castilla-La Mancha yo creo que viven bien. Y en el caso de nuestras residencias, Bárbara, porque se ha conocido, se ha dicho en alguna ocasión que en las residencias no se trata a nuestros mayores en ocasiones como se merecen. Tú, como directora de una residencia de mayores en Toledo, ¿se trata bien a nuestros mayores en las residencias? Sí, yo considero que la red de atención a los mayores de Castilla-La Mancha se hace un trabajo muy bueno. Los mayores tienen la calidad de vida que ellos se merecen, porque yo creo que en las residencias además trabajamos y continuamente estamos trabajando en colaboración con la administración y nuestros propios profesionales formándose continuamente. Trabajamos por y para ellos y creo que para todos los profesionales que conforman, en este caso, por ejemplo, mi centro residencial, lo importante es la persona mayor. Y Mar, psicóloga, cuando nuestros padres, nuestros mayores, pues tienen una edad avanzada, nos olvidamos de ellos, parece que son un estorbo, ya no sentimos lo que eran. Aquí todos decimos un no rotundo y es verdad que la mayoría de nuestros mayores en Castilla-La Mancha viven muy bien. Hay unas políticas presupuestarias destinadas para ello, hay un cuidado desde instituciones como a nivel familiar, mayor conciencia. Pero también hay unos datos no muy alarmantes, pero es verdad que están ahí, que aproximadamente un 6% sufre algún tipo de maltrato cuando tienen más de 64 años. Con lo cual todavía tenemos que concienciar más desde la educación, desde que son pequeños, hasta cuando estamos enfrente de un mayor que tiene alguna enfermedad o que requiere unos cuidados concretos. Pues hablando de eso, si les parece, vamos a ver unos gráficos que a nosotros nos parecen realmente significativos para que puedan entender ustedes un poco mejor cómo está la situación de nuestras mayores, tanto en Castilla-La Mancha como en nuestro país, y cuál es el perfil un poco de los que pueden sufrir algún tipo de maltrato. Fíjense, entre el 4 y el 5%, 320.000 a 400.000 personas son maltratadas en España. En cuanto al perfil de la víctima, que es el siguiente de nuestros gráficos, más frecuente la mujer que pueda ser maltratada. Una mujer que superaría en este caso los 75 años de edad, podría tratarse de una mujer viuda o separada, tiene severos deterioros funcionales y o cognitivos, muy dependiente de sus cuidadores para las actividades de la vida diaria, con molestos fallos cotidianos, incontinencias, agresividad, insomnios. ¿Y cuál es el perfil del maltratador? Parentesco con la víctima, puede ser hijo, esposo, hermano. No acepta el papel de cuidador, no asume la responsabilidad que ello conlleva. Depende del mayor desde el punto de vista económico, esto es importante destacarlo. La vivienda es de la víctima, consumidor de fármacos, alcohol o drogas, antecedentes psiquiátricos o de alteración de la personalidad. La verdad es que son perfiles realmente que llaman la atención. Y yo directamente le quería preguntar a usted, Bárbara, cuando una persona o una familia lleva a alguien a una residencia de mayores, ¿puede estar en algún caso en este perfil de maltratador que parece que en su casa como que ya molesta, entre comillas, como que es una carga, pues vamos a llevarlo a una residencia? A ver, yo no creo que la decisión última, hay casos, como comentábamos antes, hay casos, pero yo no creo que la decisión última de ingresar en la residencia venga determinada porque la persona que tenemos en casa sea una carga. Muchas veces el cuidador informal no tiene
la formación que debería de tener. Entonces hay determinadas situaciones en el domicilio cuando cuidas a una persona dependiente que desbordan. Eso no quiere decir que haya un maltrato con intención, ¿vale? Sino que podemos rozar pues, unas relaciones que no son del todo beneficiosas para la persona a la que atendemos, sobre todo cuando hay unos factores como es una alteración cognitiva o una alteración conductual, pues esto lo puede agudizar. Cuando llegan a la residencia, obviamente sí que hay una carga, sí que hay una necesidad de que se les ayude, que se les dé soporte, pero bueno, lo del tema del maltrato es algo que necesita una evaluación y una intervención diferente, no solamente el que digan, oye, es que en casa me molesta. Bueno, un maltrato que muchas veces nosotros desconocemos o que por lo menos no se denuncia. Y, Gregorio, ¿por qué no se denuncia en muchos casos? Bueno, hay muchas razones, ¿no? Es decir, probablemente porque la mayor parte de las situaciones de maltrato, que yo creo que no son tantas, ¿no? Es decir, pero sí que lamentablemente hay alguna, pues se produce en personas que están en situación de dependencia, que tienen algún tipo de demencia y que son personas indefensas a la hora de denunciar esta situación de maltrato. Lo que sí que quiero trasladar es que cuando se observa una situación de maltrato, tanto en el medio institucional como en la propia familia, lo que hay que hacer es denunciar y actuar con total rapidez y contundencia. Pero dicho esto, insisto, contra el maltrato lo mejor es la prevención. Y entonces ahí hay una serie de programas, de servicios que de alguna manera ayudan a fomentar la autonomía de la persona mayor, hace que la persona mayor se sepa defender mejor, conozca mejor sus derechos. Y yo creo que aquí estas políticas de prevención yo creo que se están reforzando porque en los últimos años sí que ha habido recortes en general en servicios sociales, que han sido del 35%, pero sobre todo en políticas de envejecimiento activo, que son políticas de prevención. Y yo creo que esto se ha podido notar en parte. Ahora se están recuperando. Yo creo que con el gobierno de Emiliano García Paje se están recuperando las políticas de envejecimiento activo y se está insistiendo mucho en todas las actividades que son campañas de prevención. El año pasado se hicieron más de 30 actividades formativas con asociaciones y con personas, con profesionales. Mire, señor Gómez, nos llama Fidela de Talavera y nos insiste en que lo que tendría que haber es más subvenciones, más residencias de ancianos, pues más lugares más asequibles para muchas personas en nuestra región. No sé si eso podría ser. Sí, bueno, nuestra región no está mal dotada de recursos. Es decir, en cuanto a plazas residenciales, es la segunda comunidad autónoma en ratio de plazas por personas mayores. Tenemos 11.300 plazas públicas. También hay centros de día con 2.000 plazas, hay viviendas tuteladas. Es decir, hay una amplia red de recursos que además está muy dispersa y llega a una geografía muy rural en Castilla-La Mancha y muy dispersa. Y yo creo que sí que está bien dotada de recursos y se hacen actividades. Es decir, lo que no podemos evitar es que aparezcan incidentes o casos de maltrato que cuando aparecen lo único que hacer es... Lo que pasa es que muchas veces, y ahí sí que quería yo preguntarte, Mara Alcolea, que ese maltrato ocurre dentro del hogar. Es un maltrato invisible, un maltrato que no sale a la calle, un maltrato que se oculta, que se esconde. Y ese es el problema. Estamos hablando de que es necesario desde las instituciones públicas, por supuesto que es necesario, pero aquí el problema, la raíz del problema está dentro de las familias, es decir, lo que ocurre en casa se queda en casa. ¿Cuántas veces hemos oído este dicho? Bueno, pues lo que ocurre aquí, ¿y qué pasa? Que muchas veces si lo que ocurre en casa tiene que ver con una persona con un deterioro cognitivo y físico aislado de la sociedad, ¿cómo va a salir fuera de casa a contar que su hijo o su hija le pega o le trata mal? Es que eso me imagino que es muy duro también para los padres, pero fíjense, en Andalucía tenemos un dato que les queremos dar. El año pasado pusieron en marcha un teléfono especial para el maltrato de personas mayores. Este año lo han puesto. Desde entonces han recibido más de, o casi 120 llamadas con supuestos maltratos a mayores. En Castilla-La Mancha existe un teléfono específico para el maltrato de mayores. ¿Le parecería a usted, o le parece bien esta iniciativa? Yo creo que simplemente llamando al 112, que es el teléfono de referencia para cualquier tipo de denuncia que se quiera hacer, es suficiente porque desde ahí... Claro, pero yo me pongo un supuesto. Hay un teléfono para la mujer, por ejemplo, violencia de género, hay un teléfono específico. ¿No cree usted que si hubiera un teléfono específico que los mayores supieran, es que este teléfono es donde me pueden ayudar a mí? Ya sabemos que el 112 existe para todo el mundo, pero si un mayor supiera que hay alguien detrás de un teléfono que le va a ayudar, ¿sería interesante?
Bueno, se puede estudiar, pero yo creo que, si la gente sabe que puede llamar al 112, desde ahí le van a derivar al profesional que le va a atender de manera más adecuada, y para ellos es mucho más fácil tener que memorizar solo un teléfono que tener que tener en cuenta 4 teléfonos. Y por otra parte, creo que desde el 112 se deriva al profesional y yo creo que va a ser atendido rápida y eficazmente. Bárbara, ¿ustedes detectan en la residencia si la familia no trata bien a su mayor? Sí, por supuesto. Nosotros cuando ¿Y tiene algún protocolo de actuación en este sentido? Nosotros tenemos un protocolo de detección e intervención de malos tratos en personas mayores. Es un protocolo que al inicio de empezar a trabajar cualquier profesional en el centro es conocedor de él, para que en el momento en que se detecte cualquier factor, cualquier cosa o cualquier indicio, activamos ese protocolo. El protocolo simplemente lo que nos dice es que hay que observar a la persona, que hay que hacer una evaluación individual en cada área de la persona, y cuando tú evalúas un área social, un área psicológica, un área de terapia ocupacional y ves una serie de sintomatología, una determinada actitud de la persona, ya ves que algo pasa. Entonces, en el momento en el que tú tienes un indicio, lo que empiezas es a profundizar. En nuestro caso, el Grupo Sarco-Habitae tiene un comité de ética asistencial que cuando tenemos algún indicio de que hay un supuesto maltrato, pero no tenemos una certeza, que obviamente no podemos ni alarmar, lo que hacemos es que planteamos el problema a la administración, el supuesto, y después bueno, pues planteamos ese criterio para ver qué es lo que tenemos que hacer. Pero sí que hay unos indicios muy claros que evidencian que la persona tiene mermadas sus relaciones sociales, le da miedo que te acerques a hacerle cualquier, no sé, cualquier guiño de cariño, claro. El aseo es complicado, es gente que se muestra muy reacia a cualquier intervención con ellos. Claro, y otro asunto, y podéis intervenir los tres en cualquier momento. Sí que vemos en los últimos tiempos que parece que, no sé si debido a la crisis económica o exactamente a qué, está disminuyendo la gente que lleva a sus mayores a las residencias mayores para seguir tratándoles en casa. Es tan costoso llevar a un mayor a una de nuestras residencias, ¿supone mucho? Bueno, si es una plaza pública, las personas mayores pagan el 75% de sus ingresos, o sea que prácticamente con sus ingresos pueden financiarse la plaza. La cobertura pública en Castilla-La Mancha, como decía antes, es bastante amplia, es decir, tenemos 11.300 plazas y bueno, estamos dando cobertura. Es verdad que la crisis afecta a las familias y hay familias que prefieren tener a la persona mayor en casa atendiéndole ellos mismos porque a veces están en paro. Pero a veces la situación se complica, es decir, y ante situaciones de Alzheimer o de deterioro cognitivo, es complicado, sí. Las familias a veces se desentienden muchas veces también. Y yo creo que a veces es casi, cuando la familia está agotada, es casi mejor llevarlo a un centro. Pero una idea que me parece importante es insistir a las familias que llevar a una persona mayor al centro no es desentenderse de él. Correcto. Una vez que la persona mayor está en el centro, la familia tiene un papel importante en el centro y el centro sabe que la familia es fundamental en la atención a la persona mayor. Si les parece, nos vamos a ir a Albacete porque vamos a recibir la llamada de una persona. María, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué nos quería decir usted? Nada, les quería comentar que también lo que deberían de hacer los inspectores cuando van a las residencias a revisarlas, a ver si está todo correcto y demás, que no llamen con la antelación, que vayan con el golpe y porrazo y así verán más de una cosa que a veces intentan ocultar en las residencias. ¿Y qué tipo de cosas cree usted que se ocultan en las residencias? Vamos a ver, se sabe demasiado. Pues ya se sabe. Sí, ¿qué les voy a decir yo que no sepan ustedes? Entonces, eso se debería de mirar más y hacer eso. Ir con el golpe y porrazo. No, nunca avisando que vamos tal día. Claro, qué bien. Pero si realmente llegaran, verían cosas que les dirían, pero hombre, esto así no, esto así no. Bueno, María, pues pero lanzamos si los preparan, claro. Bueno, lanzamos su comentario a la mesa y bueno, yo creo que deberíamos preguntarle muchas gracias por su llamada y estar con nosotros. Pido, por favor. Bueno, pues mire, le va a contestar Bárbara Anusti, directora de la Residencia de Ancianos Parque Gavilanes de Toledo. Hay cosas raras en una residencia. A ver, una residencia es como un domicilio. Al final pasan cosas, pero no hay cosas raras y mucho menos... Pero bueno, tampoco ha querido especificar esta señora qué cosas raras pasan.
Pasa lo que puede pasar a cada uno en un domicilio. Contemos, por ejemplo, mi residencia tiene 120 personas, más todos los profesionales que allí trabajamos. Es una vida muy activa, hay personas con diferentes tipos de enfermedades, hay diferentes cuidados y para nada, por lo menos en mi caso, el servicio de inspección jamás me avisa cuándo va a venir. ¿Jamás te avisan? Jamás me han avisado para decirme que van a venir a hacer una inspección. Quédese tranquila, María, porque serán casos particulares, pero cuando hay una inspección, ya sea en residencias de mayores o cualquier tipo de empresas, generalmente me avisan. Mar, estamos terminando, pero es que te quiero hacer una pregunta concreta. Desde el punto de vista psicológico, ¿qué les dirías tú a las personas mayores, que sienten que están siendo maltratadas e incluso a sus propios maltratadores? ¿Cómo se llega a ese punto y cómo se puede tratar? Claro, porque esto es un continuo, es decir, hay veces que no es maltrato, pero no hay un buen trato por parte de familiares o cuidadores. Entonces, sobre todo hay que trabajar dos vertientes. Por un lado, con los cuidadores, con las cuidadoras, porque el 86% son mujeres las que cuidan a los mayores. Trabajar, que no se sobreencarguen, que no tengan ese estrés, que puedan hablar, que puedan desahogarse y que puedan muchas veces delegar tareas. A veces son cuidadoras no profesionales en enfermedades muy concretas y muy graves como es el Alzheimer. Entonces, que ellas no se sobrecarguen y que pidan ayuda va a ser esencial. Y por otro lado, nuestros mayores, que cuando se sientan solos, aislados o con algún tipo de negligencia o abandono, que por favor acudan a servicios sociales, que para eso están, y que con mucho gusto le van a atender y por supuesto que van a poner medidas. Por último, Gregorio, de cara al futuro, ¿se está trabajando? ¿Pueden estar un poco más tranquilos nuestros mayores? Sí, yo creo que los mayores y las familias deben estar tranquilos en general. Es decir, yo creo que en los centros se atiende bien, hay garantías, la inspección está pendiente, se hacen visitas periódicamente y las familias se quejan. Es decir, que las familias cuando a su persona, a su padre no la atienden bien, la familia se queja. Pero me preocupa que demos la idea de que las personas mayores están siendo maltratadas. Primero porque metemos en la misma categoría a un colectivo muy heterogéneo. Es decir, no tiene nada que ver una persona mayor de 60 años o de 65 años con una persona de 95. Y luego cada persona es diferente porque la propia historia de vida varía mucho, la situación social, la edad y sobre todo la salud. Es decir, y una situación que sí se puede dar a veces es la falta de respuesta pues por las interminables listas de espera que suele haber para acceder a los recursos. Y ahí sí que les puedo decir que ha habido un avance importante. En Castilla-La Mancha se han aumentado la valoración de dependencia a 5.000 personas y ahora mismo la lista de espera se ha reducido. Perdone que le interrumpa porque tenemos una llamada que nos ha preocupado. Me parece que no quiere entrar en antena este señor. Se llama Francisco y nos está asegurando que está muy angustiado porque sufre maltrato por parte del novio de su hija. El señor está maltratado por el novio de su hija y quiere saber, no quiere entrar en antena, le está costando mucho, qué procedimiento puede seguir, porque tiene miedo, qué procedimiento puede seguir para denunciarlo ahora mismo. Que acuda a los servicios sociales de la zona y que ponga una denuncia porque automáticamente se va a proceder a poner la denuncia y ayudarle. ¿A través del 112 este señor puede denunciar también? Sí, también podría. Y sobre todo que mantenga la cautela y que sepa que va a ser todo confidencial, es decir, que cuando él acude a servicios sociales se va a velar por su integridad y porque él esté siempre seguro en todo momento. Claro, es que digo yo que tendrán miedo. En este caso, claro, este señor puede tener miedo a su yerno. Totalmente. Sí, a las represalias que pueda tener como se entere que ha puesto una denuncia. Pero vamos, es lo que dice ella. No va a tener ningún problema y al revés, le van a ayudar desde el minuto uno que solicite. Bárbara, y también usted, qué pena, o sea, qué pena me da, y además lo vivirás tú en muchas ocasiones, familias rotas, por temas económicos, por herencias, por pisos. ¿Pero a dónde vamos a llegar? De todas maneras, por eso es importante que soliciten ayuda. Yo creo que un centro residencial, un centro de día, cualquiera de los recursos que tiene la red, hace que la persona mayor vuelva a tener una autonomía. Lo primero que nos prima es que la persona vuelva a tener las capacidades, que las capacidades que tiene conservadas, que las siga trabajando. Se fomentan las relaciones sociales. Tenemos talleres de todo tipo. Creo que de todo se puede salir. Creo que lo importante es pedir ayuda, no consentir situaciones que vulneren
a la persona y bueno, yo animo a este señor a que solicite ayuda y que y en cualquier caso, lo que necesite de nosotros, Claro. igualmente pueden yo lo que facilitarle el teléfono. quería Rápidamente, que nos insistir tenemos que marchar. es que ante una situación de maltrato, denuncia y actuar con agilidad y contundencia. Pero sobre todo, para evitar el maltrato, prevención. Prevención y reforzar la autonomía de las personas mayores. Pues con eso nos quedamos. Gregorio Gómez Bolaños, director provincial de Toledo de Bienestar Social. Muchísimas gracias por estar aquí. Mara Colea, psicóloga clínica Bolmay. Un placer, como siempre. Nos volvemos a ver pronto. Bárbara Nosti, directora de Residencia de Ancianos Parque Gabriel de Toledo. Gracias por habernos aportado un poquito de luz en este asunto, que me quedo con una conclusión. Por favor, si se sienten maltratados, por quien sea, denuncien. Denuncien, de verdad. Denuncien.